Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del cuestionario. Ya sabéis que durante la próxima hora, durante más o menos los próximos 60 minutos, vamos a charlar con un invitado que como cada semana es importante en su ámbito, tiene mucho que decir en un sector concreto que tiene que ver y que es importante para nuestro municipio, y yo creo que va a ser para muchos, aunque es verdad que en estos últimos meses le hemos visto algo más en medios de comunicación y vamos conociendo un poco más quién está detrás de esa potente empresa de nuestro municipio, pero yo creo que hoy va a ser para muchos un gran descubrimiento. Hoy está con nosotros Pedro Rodríguez. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte. Pedro, ya sabéis, muchos de vosotros, que no os explico, es el fundador, presidente de la promotora Sierra Blanca, que está detrás desde hace muchos años en Marbella de proyectos muy importantes, proyectos muy señeros, no solo en Marbella, sino también fuera de nuestro territorio municipal. Y algunos datos de la biografía de Pedro, aunque lo repasaremos a lo largo del programa. Por ejemplo, tengo que eres originario de Ciudad Real, naciste de un pueblecito de Ciudad Real. Calzada de Calatrava. Calzada de Calatrava, un pueblo también con nombre. No es un pueblo... Con historia. Sí. Muy pronto se fue a Madrid, fue bastante prematuro en esto del trabajo. Veremos cómo, tanto en Madrid como en Estados Unidos, tuvo una labor importante dentro del sector turístico, y en los años 90 recala, más o menos, en Marbella, y ahí arranca la historia de esta potente empresa. Una empresa que le preguntaba yo hace unos instantes a Pedro, digo, ¿sigue siendo una empresa familiar? Y dice, casi para todos los proyectos es una empresa familiar. Hay proyectos en concreto que se asocia con otros inversores, pero principalmente Sierra Blanca, y es algo importante a destacar, y hablaremos de eso también, es una empresa familiar. Gracias, Pedro, lo primero, por regalarnos este ratito de charla, que creo que van a ser importantes y reveladores para muchos. Y lo primero que hacemos siempre en el programa, ya saben los espectadores, también se lo he explicado a Pedro, es escuchar esa pregunta que llega desde el invitado que tuvimos la última semana. Porque aquí en el cuestionario no solo lo pregunto yo, tendremos las preguntas de la calle, tenemos la pregunta de los invitados que ya han estado con nosotros, así que hacemos que todo esto sea mucho más dinámico. En el último programa, el último que tuvimos fue un especial sobre la Constitución, pero el último invitado que estuvo una hora con nosotros fue Juan Recio, el presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca, comparte nombre precisamente con la empresa de Pedro, y esto es lo que dejó grabado Pedro para el invitado sin saber quién iba a ser. ¿Qué recomendaría a todas las personas para que los valores que estamos viendo que se están perdiendo, qué podríamos hacer para no perder esos valores? Siempre veo que has dicho, no sé, que vemos que hay cosas que están ocurriendo que no lo hemos vivido nunca y se están moviendo. ¿Qué podría recomendarnos? ¿Qué campaña se podría hacer sobre recuperación de esos valores que se están deteriorando? No es ninguna pregunta fácil, Pedro. Recuperar valores, nada más y nada menos. ¿Qué podemos decirle a Juan? Primero, Roberto, muchas gracias por invitarnos. Encantado de estar contigo y con ustedes y de dirigirme a la audiencia. La pregunta no es fácil. Y como no es fácil la respuesta, en principio, desde mi punto de vista, pienso que inculcar valores en la gente, en los jóvenes, tiene que partir de la propia familia. Tiene que ser desde la propia educación, hacer entender a los niños, a los pequeños, desde muy temprana edad, que formarse, que la amistad, el considerar lo positivo que tiene ser un ciudadano responsable, educarse y prepararse para que no esperar que te regale nada, ni el gobierno ni nadie, sino que tú por ti mismo te prepares para cuando se presente la oportunidad triunfar en la vida, es lo que yo le recomendaría a la gente para conseguir apreciar, considerar y usar esos valores. Lo veremos hoy en nuestra charla, por lo que sé de Pedro, esto de lo que acaba de hablar está en su historia muy patente, lo ha vivido en su propia persona. Decía que te hemos visto, Pedro, en los últimos meses un poco más en medios, publicaste un libro, sí. Y leía alguna entrevista en la que decías que no creías que tu historia interesara mucho a la gente, pero que te ha sorprendido, ¿no? Es verdad, hace varios años una escritora de Sevilla, que ha fallecido ya hace algún año, me pidió escribir un libro y entonces pensaba que no tenía sentido, ni había razón por la que yo podía escribir un libro.
Pasado el tiempo, una periodista amiga de la familia hace muchos años me lo propuso también. Tampoco acepté inicialmente, pero algún tiempo después me di cuenta de que al menos había dos razones por las que podía aceptar escribir este libro. Si quieres te cuento ambas. Sí, claro, por supuesto. Bueno, la primera es que yo empecé a trabajar muy joven. Tenía 9 años y eso no lo digo como con pena o crítica, sino todo lo contrario. Para mí el hecho de haber empezado a trabajar tan joven me ha creado una resiliencia, una fuerza, unas ganas de superación que me ha ayudado en el curso de toda mi vida. Por tanto, agradecido. ¿Qué pensaba al decidir escribirlo? Que mi historia, que no es necesariamente tan especial, pero sí podía ser un motivo de ejemplo, de idea de superación, sino de inspiración a jóvenes que, como yo, a muy temprana edad, se encontrasen en una situación en donde su familia no les pudiese permitir y ayudar a que estudiaran. Y entonces mi mensaje es: no os resignéis a aceptar lo difícil que os pueda representar en ese momento la vida, porque si te preparas, si te esfuerzas, conseguirás tener suerte. Y defino la suerte como la necesidad de prepararte para cuando se presente la oportunidad, cogerla, aprovecharla. O sea, Pedro, tú ahora, tu empresa construye, son promociones de viviendas de lujo y tú vienes de abajo, abajo, abajo. Sí. Si con 9 años tuviste que trabajar, te creaste en una familia humilde. Absolutamente. Sí, y esto no quiere decir que todos evolucionamos y construimos absolutamente... Yo creo que sea cual fuere la actividad a la que te dediques, pienso que debemos hacer lo posible, esforzarnos para ser distintos y mejores que el resto. Por lo menos intentarlo. Y si lo consigues, hurra. Está claro que no has sido nunca una persona conformista. Ni desde pequeño te conformabas con lo que había, ni luego de joven, ni de adulto, ni de senior. Has sido nunca una persona conformista. Me alegra porque haces la pregunta inteligente y me parece oportuna. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente son conformistas. Y está muy bien. Consigues una adecuada situación y un empleo o profesión y te conformas con aquello que ya consideras suficiente. Me parece muy bien. Pero yo creo que en la vida hay que ser un poco ambicioso, hay que ser inconformista y hay que tratar de conseguir lo máximo que tú puedas con tu esfuerzo. Ese ha sido mi modo de entender la vida. Y cuando nos marchamos a Madrid, mi hermano y yo al mismo tiempo, teníamos 15 años, pues oye, la verdad es que tampoco fue fácil, porque teníamos que trabajar durante el día y estudiar por la noche. Imaginemos dos jóvenes en aquella época de un pueblo de Ciudad Real metidos en una capital como Madrid, dispuestos a ganarse la vida y a buscarse las habichuelas y encima formarse. Podría hablarte mucho de ello. Yo reconozco que había una serie de ayudas que yo no sé si hoy están disponibles a los jóvenes. Pero recuerdo que pudimos hacer esto porque había unas residencias para jóvenes estudiantes que nos valía 6 pesetas dormir al día. Nosotros éramos los infantes de un grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes que a nosotros nos trataban muy bien, pero valía 6 y estaba subvencionado por el gobierno. Había unos restaurantes, comedores en la zona de Bilbao que se comía espléndidamente, y yo no sé si valía 6 u 8 pesetas, pero comías muy bien, a un precio muy barato, y estaba subvencionado por el gobierno. No sé si eran hermandades del trabajo o alguna organización así. Bueno, eso nos ayudó. Trabajábamos y estudiábamos y tuvimos problemas hasta el punto de que vivíamos en una pensión y nos echaron de la pensión y nos fuimos a la residencia porque gastábamos mucha luz estudiando por la noche. Pero bueno, esto es anécdotas y curiosidades que te hacen, como te digo, no desviarte. Y te forman una personalidad también, ¿no? Pedro, imagino que te forman una manera de ser y de enfrentar la vida en todos los ámbitos. Sí, sabes, yo creo que, decías de nuestro pueblo, yo
creo y entendía que en mi pueblo y cada vez que íbamos era como una inyección de moral para crecer y para mejorar. Es como si la gente aspirase a más, aunque era un pueblecito, pero nuestras referencias eran muy positivas. Y te digo, cada vez que íbamos nos inspiraba. Me inspiraba los consejos de mi abuela, nos inspiraba el tener esos valores de decir, estoy aquí, me estoy sacrificando, pero yo quiero aspirar a lo mejor que pueda dentro de mis posibilidades. Y para eso, para que te llegue la suerte, hay que trabajártela antes. Te tienes que preparar y cuando llegue la oportunidad la aprovechas. Como decíamos, a lo largo del programa no solo voy preguntando yo, sino que también, como hacemos habitualmente, salimos a la calle. En concreto fue nuestra compañera Carmen, a la que le doy siempre las gracias. Salió el micrófono en mano, dándole la oportunidad a los viandantes de hacer una pregunta a nuestro invitado, a Pedro Rodríguez. Y tenemos en pantalla estas 6 personas que, bueno, pues vamos a ir escuchando. Si te parece, lo escuchamos en orden. Vamos a escuchar las 6, haremos en el primer bloque 3 y luego otras 3, para que nadie se quede sin formular sus preguntas. Así que empezamos, si te parece, por la pregunta número 1. Adelante. No, le preguntaría qué era su padre. A ver si ha salido de la nada o ha heredado cosas, eso le preguntaría. Un poco hilando, ¿no? Casi con lo que decíamos, ¿no? Porque tendemos a pensar que alguien que ha llegado muy alto es porque ha tenido bueno, pues una ayuda, una cobertura de familia, que ya hemos visto que en tu caso, Pedro, no era, ¿no? Mi padre era carnicero y por tener esta pequeña empresita, pues yo no pude tener beca para estudiar. Y me acuerdo que como en el pueblo no había suficiente demanda del producto, yo tenía que ir a Puerto Llano, que era un pueblo próximo a 30 o 36 kilómetros, iba en un tren que podías correr y cogerlo, iba con una maleta a vender chorizos y morcillas a este pueblo que una tía mía me ayudaba a venderlos, supongo que a trabajadores o mineros de Puerto Llano. Pues sí, no tenía fortuna. Mi pobre padre trabajó en esto porque era lo que en aquel momento entendía que mejor podía ganarse la vida. ¿Ese espíritu emprendedor, esa chispa, venía de tu padre o de algún otro miembro de la familia que lo tuviera? No lo sé, dicen que dicen no, lo conozco, un bisabuelo fue un importante constructor de mi pueblo y construyó tantas cosas, incluida la iglesia, que está muy bien, y en su memoria existen 2 calles en el pueblo. Qué bueno. Pero es un bisabuelo. Bueno, pues saltaría el gen, un par de generaciones y te cayó a ti. No siempre se dedicó Pedro desde un principio ni al sector inmobiliario ni al sector de las promociones inmobiliarias, sino que en un principio lo tuyo era el sector turístico, ¿no? He leído que estuviste en empresas importantes como Iberia o como Swissair, ¿no? Sí. ¿Eso cómo fue? Te cuento. Inicialmente empezamos a hacer repartos de piezas de relojería y de pasteles y no sé qué historias. A mí me gustaba viajar, tratar de descubrir el mundo. Por tanto, me presenté a una posición y me fui a Wagon Leeds. Entonces era seguramente la compañía de viajes más importante, no solamente en España, seguramente una de las mejores del mundo. Estuve suficiente tiempo para conocer no solo lo básico, sino como yo aspiraba a ser lo mejor que podía ser en aquello que hacía, yo creo que aprendí lo suficiente y fue una extraordinaria base para después saltar a Estados Unidos y establecer mi propia empresa. Pero antes me fui a Swissair y entonces en Swissair estuve también bastante tiempo. Tuve la gran suerte de que en Swissair formaban mucho a la gente y nos enviaban a hacer cursos a Suiza con bastante frecuencia. Yo creo que ahí aprendí la filosofía de servicio al cliente, tan simple como cómo recibir a un cliente, sea en un restaurante, en una compañera, donde fuere, mirarle a la cara y decirle buenos días, Roberto, o señor Martínez o Rodríguez, ¿cómo está usted? Encantado de poderle saludar y facilitarle el servicio que fuere y también despedirle mencionando su nombre como la palabra mágica que cada uno de nosotros queremos escuchar. Me ayudó mucho, no solamente en ese pequeño detalle, sino en muchas cosas más que me han servido mucho en todas las experiencias empresariales después. Después de Swissair me fui a Iberia. ¿Por qué? Porque quería ganar más, no solamente porque ganar más dinero y viajar más,
sino porque en Swissair yo no podía ascender al ser español, no podía conseguir ser ni jefe de campo en Barajas o uno de los directores clave en la central en Madrid. Tenías que ser suizo. Entonces dices, bueno, soy joven y ambicioso, aquí no tengo el mayor o mejor de los futuros profesionales. Bueno, en cualquier caso, apareció una oportunidad para volar con Iberia y entonces me fui a volar. Bueno, como joven, conoces mundo, se ganaba entonces un poquitito de dinero, pero lo que eso representaba, ni personal ni profesionalmente, a mí me podía satisfacer. Llegado los 2 años exactamente, o antes, yo pedí la excedencia para entonces, ya meses antes de pedir la excedencia, había registrado o formado una compañía en Estados Unidos y yo, con el uniforme de Iberia, recibí al primer grupo de americanos en Madrid en marzo o algo así. En abril pido ya la excedencia con el uniforme de Iberia. Es una empresa, lo que se conocerá como de tour operación, ¿no? Absolutamente. Traías, te encargabas de captar turistas en Estados Unidos y traerlos a España, ¿no? Una vez que tenía la experiencia en agencia de viajes y compañía aérea, se entendía que lo importante para mí era no ya tener una agencia de viajes más y vender como todo el mundo vendía una agencia de viajes. Yo creía que podía hacer algo más y mejor. Y era formar grupos. Y desde luego, como destino principal era España, pero llevamos muchos grupos a México, Francia, Italia y otros países. ¿Esto lo hiciste solo, Pedro, o tenías un compañero de aventuras empresariales? Solo. Por tanto, no tenía en quién acoger si hubiese fracasado. Es indecible las horas y el trabajo que tuvimos que dedicar. Pero 10, 12 años después de establecer mi negocio, con muy pocos recursos, y poca ayuda, obviamente, conseguimos ser el primer productor de turismo de Estados Unidos a España. Primer productor de Iberia, y no nos fue mal y ganamos algún dinerito. O sea que la primera empresa potente de tour operación de América a España fue la tuya. Durante una década, sin lugar a dudas. No solamente eso, sino además fuimos el primer socio de la organización más profesional, desde mi punto de vista, de agentes especializados en grupos especiales. Se llamaba en inglés Society of Incentive Travel Executives, que son especialistas en formar grupos de incentivo. Es decir, las grandes compañías americanas, premiar a sus ejecutivos de venta o a sus mejores vendedores en la red mundial que tienen, les organizan viajes que tú, por mucho dinero que tengas, no puedes realizar. Bueno, esto, a mí, que fuese el primer español que formó parte de esa organización y que además entramos en ese mundo, pues me era una gran satisfacción. Bueno, pues una aventura importante en su parte profesional de Pedro, la vivida en Estados Unidos y con esta empresa. Vamos a escuchar alguna pregunta más que llega desde la calle, a ver qué inquietudes tienen los viandantes. Vamos con la número 2. ¿Cómo sigue manteniéndose tantos años? ¿Cómo ha conseguido llegar a tanto? Y sobre todo, me imagino que este tipo de gente tiene que ser muy creativa. ¿Cómo cuida esa creatividad después de 30 años ya en el sector? Interesante que mencione esta ciudadana el término creatividad, ¿no? Que supongo que pues, en el mundo del emprendimiento, de la empresa, tiene que estar casi a diario, ¿no? Sin duda, me parece muy interesante también la pregunta. La mantienes porque sientes pasión e ilusión por aquello que haces. Cuando tú en tu trabajo o en tu empresa o profesión sientes pasión o ilusión, ya no es esfuerzo. Dedicas el tiempo que sea necesario, cuando sea necesario, sin ningún tipo de horarios. Bueno, pues no solamente 30 años, yo llevo trabajando más de 50. A Dios gracias, para hacer esto necesitas cuidar tu salud. Mental y psicológicamente, física y mentalmente, debes estar en condiciones. Si le añades pasión e ilusión por lo que haces y además estás convencido de que lo que haces te satisface, deja huella y recuerdo en la ciudad en donde lo desarrollas, en nuestro caso, proyectos residenciales,
es una inmensa satisfacción. Me parece curioso, Pedro. Yo creo que de todas las entrevistas que llevamos haciendo en este programa, que estarán casi en la 50ª, yo creo que es la primera vez que una persona de éxito como tú, de éxito profesional, menciona la salud. Y me parece súper inteligente, ¿no? Que una parte importante del éxito sea haber cuidado y seguir cuidando tu salud física, mental, emocional, porque no siempre es fácil. Pero es fundamental. Yo tomaba nota de algunas... A mí Estados Unidos, mi tiempo en Estados Unidos me ha influido y me sigue influyendo mucho. Recuerdo que entonces había como 7 ideas o reglas para tener éxito. Y me parece que la segunda o tercera o cuarta era... bueno, la primera me parece es establecer claramente los objetivos que quieres alcanzar, prepararte, formarte. Y yo creo que la tercera era algo así como cuida tu salud, porque sin ella no podrás llegar a conseguir aquello que te propones. Lógicamente, bueno, pues eso ha sido muy importante a lo largo de todos estos años, seguir cuidándote, porque bueno, siempre se dice, ¿no?, que la salud del autónomo es la mejor del mundo. Lógicamente, sí, por ese fuerza porque si no, no hay manera. Pero yo creo que todo esto muestra un poco, ¿no?, que aunque el camino no haya sido fácil, como lo has hecho con pasión y lo has hecho, bueno, pues cuidándolo todo, no has llegado a perder la ilusión, ¿no? Sigues, a día de hoy sigues teniendo ilusión por los proyectos que emprendéis, sigues teniendo ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Has sido un hombre y sigues siendo un hombre que se ilusiona, ¿no?, cada día. Yo creo que es una suerte, porque cuando... Podríamos hablar mucho más, pero pasando a la situación de qué haces aquí en Marbella, bueno, pues habría sido muy fácil ser un promotor más y construir y vivir, y está muy bien. Pero desde el primer momento yo quería hacer algo distinto y mejor que el resto. Para eso necesitas, sí, tener ilusión, sacrificarte, dedicar el tiempo que sea necesario a ver qué hay y cómo puedes mejorar lo que hay. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo llegaste a Marbella? ¿Cómo, después de esa aventura americana, de esa empresa que funcionaba muy, muy bien, por qué decides asentarte en Marbella y empezar la andadura de Sierra Blanca? Es muy largo, pero si quieres me cortas cuando quieras y me formulas cualquier tipo de pregunta. Mira, bueno, parte ya en Nueva York. Es decir, yo decido marcharme a Estados Unidos en el año 74, en el 73 ya registro mi compañía y con mucho trabajo, como dijimos antes, en 12, 14 años yo había conseguido los objetivos o metas que me había propuesto el día 1. A partir de ahí, y por otras causas, como por ejemplo en aquella época había una guerra abierta entre compañías aéreas comerciales, con lo cual tu programación, tu trabajo y tu esfuerzo y el de tu equipo podía no valer para nada porque habían cambiado las reglas de juego y te habían pillado en una situación en donde no podías fácil reaccionar. Claro, las agencias, a los turboladores los pillaban en medio de aquello y lo que habías prometido no lo podías cumplir con un cliente. Fue una época complicada. Muy, muy complicada, hasta el punto que desaparecieron varias de las más importantes compañías aéreas del mundo. Pan American, Eastern Airlines, TWA, en fin. Al final yo dije, ¿por qué tengo yo que depender de esta situación en donde en un momento determinado todo el trabajo de tu equipo y tuyo de un año puede no servir para nada? Pero no era eso lo peor, sino que tú te has comprometido con unas firmas y con unos, porque nosotros firmábamos series de charters además, y te has comprometido a cumplir con esos contratos, y es posible que incluso vendiendo a costo estás perdiendo dinero, con lo cual era realmente difícil. Entonces yo dije, ¿qué me puede valer? ¿Qué puedo hacer en función de mi formación? Y eso naturalmente no te lo planteas de un día a otro. Entonces también leía bastante, me gustaba leer desde pequeño, y leí varios libros, y es muy curioso. Leí uno de Trump. Luego te diré una anécdota curiosa, porque nosotros queríamos construir la Trump Tower, la torre de Trump en Marbella, hace 15 años, y tenemos el precontrato. Pero, en fin, esa es otra historia. Bueno, pues
para no perderme, esto nos hace que al leer estos libros llego a una conclusión. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos hace décadas, estoy hablando hace 50, 60, 70 años, pero en aquella época me doy cuenta que hay un cambio demográfico del norte, de los países fríos industrializados del norte, de gente y empresas que se trasladan al cinturón del sol que va de California a Florida, buscando fundamentalmente calidad de vida, también impuestos más bajos en el caso de la Florida. Y esto transforma los estados. Hay unos que no progresan y Florida, de un estado inhóspito, de hecho los españoles no llegan a colonizar todo este estado cuando era un punto estratégico, yo digo porque los mosquitos eran mayores que águilas y los cocodrilos, los caimanes se los comían. Y solamente fundamos San Agustín, ahí fundamos cientos de ciudades en todos Estados Unidos, y ese sería otro capítulo que me encantaría hablar, que es la herencia española en Estados Unidos. Pero eso llevaría horas y es algo que me apasiona. Bueno, pues para no perderme, por eso tengo una serie de guión que me ubica. te va colocando, y me dirige. te va colocando. Entonces, es muy curioso, pero las cosas nos iban francamente bien. Pero entonces decido, bueno, yo creo que puedo hacer algo distinto. Entonces tenía además oficina en Nueva York, Miami, México, Madrid y en Costa del Sol. Pero, O sea, ya conocías la Costa del Sol, lógicamente. yo tenía ¿no? oficina además. Claro, por eso. Tenía oficina y venía con bastante frecuencia. Sin embargo, entendía que mantenerme y crecer exigía demasiado tiempo de viajar y que no veía que esta situación pudiese progresar mucho más. Los grandes operadores en Europa tenían mucho más negocio, podían crecer y crecían y tenían un volumen muy superior a los mejores americanos. Bueno, leí un libro de Trump y que analizaba el cambio demográfico en Estados Unidos y llegué a la conclusión que dedicarme al tema inmobiliario podía ser una alternativa muy buena. Coincide otra circunstancia muy, muy interesante y especial que a mí me hace encenderme una luz. Yo digo que siempre tengo un ángel y el ángel me dice, oye, fíjate en esto. España firma el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, año 1985. Bueno, no hay que ser un genio para darte cuenta que lo que estaba sucediendo en las últimas décadas en Estados Unidos Iba a ocurrir aquí. se iba a producir en... Pero empezaste a trabajar ya como promotor inmobiliario en Estados Unidos. No. Promotor, tour operador, nada más. Allí no hiciste ninguna promoción turística. No hice nada, alguna inversión pequeña Sí. en residencial, pero nada significativo. Fue aquí en donde, teniendo estas circunstancias en mente, decido invertir inicialmente en Sotogrande. ¿Por qué en Sotogrande? Porque tenía una urbanización muy similar a las urbanizaciones americanas y había un colegio americano donde yo quería traer a mis hijos. Bueno, esto me parece que fue abril del 85 y compré 18 o 20 parcelas. Lógicamente, habías formado familia en Estados Unidos, ¿no? Mis 3 hijos nacieron en Estados Unidos. Los 3, 2 estudiaron en Estados Unidos y Carlos el pequeño estudió aquí en Aloha College y luego fue a Londres. Regresé en el año 85, en verano, a Sotogrande. Y recuerdo un día que hacía un viento, un vendaval, no viento. Y pregunto, ¿esto debe ser un fenómeno extraordinario que no se produce con frecuencia? Me dijeron con bastante frecuencia. Hace viento en verano, en invierno. Bueno, inmediatamente puse las parcelas en venta que había comprado unos meses antes. Esto no me va a gustar y mucho. Eso claro. no creo que yo tenga futuro que quiero en este lugar. Y bueno, a partir de ahí es muy curioso. Y quisiera mencionar esto porque cuando aquel, creo, ciudadano que hace y ayuda al más pobre y al más necesitado, creo que tiene 3 razones para hacerlo. Aunque no se necesita ninguna. Pero una es, ayudas al más pobre y al más necesitado. Al hacerlo, te produce una gran satisfacción. Y yo creo que después, si hay Dios
y yo creo en Dios, te recompensa. Te digo esto ¿por qué? Porque yo entonces formaba parte del Consejo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York. Y compañero era un abogado del despacho de Garrigues que se llamaba José Luis Sampío. Curiosamente, la única española que muere en las Torres Gemelas es su hija. Vaya. Desafortunadamente. Pero bueno, José Luis me llama y me dice que tiene un cliente que quiere ayudar a un sacerdote español que quiere enviar a España a un grupo de jóvenes pobres del Bronx, que es la zona más deprimida entonces económica y socialmente, y que si podía ayudar. Sabía que tenía vuelos y que naturalmente había ayudado a más gente. Bueno, yo les regalé el viaje ida y vuelta de Nueva York. ¿Y a quién representaba Sampío y Garrigues? A Elizabeth y David Brockman, que eran los dueños de Marbella Sierra Blanca, o de lo que era un suelo entonces. Cuando les conocí, me invitaron a formar parte. Y bueno, pues compré e invertí en Sierra Blanca, y ahí empieza... O sea, que ese contacto, ese enlace que te trae directamente a Marbella y a ese terreno, Exacto, vino a raíz de una buena acción. Por eso digo que, por favor, dirigiéndome a la audiencia, hagan el bien siempre que puedan. Vamos, antes de hacer la pequeña pausa para la publicidad, vamos a escuchar la tercera pregunta que llega desde la calle, para dejarnos 3 en el primer bloque y 3 en el segundo. Vamos con este ciudadano. Una pregunta, ya que hace promociones de lujo, ¿por qué no se replantea de hacer una promoción de cosas más precarias, o para personas más vulnerables o de bajo nivel de renta? A ver si eso, pues hay muchas personas que estarían dispuestas a coger esa forma. Bueno, una pregunta que era casi obvia, ¿no? Y más en el momento en el que estamos en España con cómo está la vivienda, ¿no? Esto te lo habrán hecho también muchas veces, Pedro, esta pregunta, ¿no? Me parece oportuna y necesaria. Como empresario, tú tienes que saber qué es lo que te interesa hacer y qué es lo que quieres hacer. Lo que te puede ser más rentable y en lo que te especializas. No obstante, uno tiene que ser sensible con la necesidad de la sociedad y también con la propia ciudad en la que desarrollas tu actividad empresarial. Nosotros hemos puesto y le hemos comunicado a la alcaldesa que tenemos un terreno de 50.000 metros muy cerca de la Cañada y que estamos tratando de ordenar para construir hasta 300 viviendas de protección oficial, o no sé cuál es el nombre ahora, que indudablemente será posible a la que tengan acceso. Creo que hay una lista de espera, jóvenes y gente que lo necesite. Es más, yo creo que todas las administraciones locales deberían esforzarse de aquellos suelos municipales o suelos que reciben del 10% de aprovechamiento medio que debemos ceder en cada proyecto residencial, que sin necesidad de cobrar se ponga a disposición con unas condiciones de los especialistas en este tipo de viviendas para que puedan producirlas, les resulte cuando menos ganar algo, porque si no se ha producido es porque las condiciones de aquellos promotores y empresarios especializados en este tipo de producto no podían hacerlo porque no es que no ganaban, es que podían perder. Claro. Entonces, al final, yo creo que esto está viendo una reconsideración por parte de las administraciones locales y tienen que hacerlo no solo para trabajadores normales, que está muy bien, para todos, y si no, no pueden vivir en una ciudad como Marbella, donde el alquiler puede ser superior a su sueldo. Esto ya, Pedro, ya lo habéis ofrecido, ¿habéis tenido ya reuniones? Se ha ofrecido, se está trabajando en ello y nos producirá una gran satisfacción el hacer lo que estamos haciendo, seguir haciéndolo, que es nuestra especialización y lo que ha sido clave para la subsistencia de nuestra sociedad, de nuestra empresa, en épocas muy difíciles, pero queremos ser, como el señor que nos ha formulado la pregunta, me parece oportuna, es también ser sensibles con la sociedad y qué es lo que necesita y cómo también contribuir a la ciudad
en la que desarrollas con éxito tu negocio. Sería una maravillosa noticia. Ojalá llegue pronto ese anuncio de Sierra Blanca junto con el Ayuntamiento de esa promoción de viviendas oficiales o de promoción pública, como se denomine. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Pedro, y regresamos enseguida para seguir conociendo más a este empresario y a este empresario apasionado, como estamos descubriendo. Hasta ahora.